Un saludo cordial, Honduras. Recurrentemente, en el campo, se altera y vuela por los aires la paz y la seguridad que deben tener los productores, porque llega un grupo de personas e invaden lo que no es suyo. Para eso, los estados diseñan una normativa jurídica y una autoridad encargada de aplicar esa norma. En Honduras, ha sido frecuente que haya ese tipo de conflictos por muchísimas razones. Las causas son múltiples. En el último tiempo, el gobierno anunció que iba a enfrentar de manera decisiva la problemática de la invasión de terrenos productivos en la geografía nacional. De hecho, hace algunos meses, demasiado ya, la jefa del Poder Ejecutivo anunció la conformación de una comisión para el acceso a la tierra y para la seguridad jurídica de los poseedores de los terrenos productivos. Fue así como la mandataria generó esperanzas en la sociedad hondureña de resolver ese problema de manera integral. Sin embargo, los ejecutores de esa decisión presidencial no han caminado ni siquiera un centímetro en la consecución de esos propósitos. Es un asunto de seguridad, es un asunto de seguridad jurídica, de confianza, de aplicación de la ley y de las condiciones para que los productores del campo puedan trabajar como deben ser, como debe ser. Dos personalidades están hoy en el estudio y un invitado más se conectará con nosotros desde San Pedro Sula. Hoy nos visita en el plató de TV Azteca doña Sandra Deras, licenciada en Relaciones Internacionales, líder de una empresa productora de banano y líder de los productores de banano de Honduras. Y el abogado don Nelson Ponce, catedrático universitario, exfuncionario público y una auténtica autoridad en derecho agrario en el país. Señorita Deras, es un gusto recibirle en nuestro foro. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, don Darío. Para mí, pues, es un verdadero honor. Estamos viajando desde la ciudad de San Pedro Sula para estar hoy aquí con usted y esperemos, pues, tener una mañana muy productiva en cuanto a información a la población de este sector productivo del país. Agradezco mucho su gentileza. Doctor Ponce, es un placer recibirle acá. Para mí es un honor y un privilegio estar de nuevo en su programa referente y poder generar criterio para lo que se está viviendo en el país, en el tema que usted ha escogido. Les agradezco en el alma. Licenciada Deras, ¿cuál es el panorama en el campo? Bastante difícil, no es muy favorable. No solo es el tema de las invasiones, es el tema de la falta de financiamiento. Los productores bananeros no tienen acceso a financiamiento. Hemos estado luchando por el tema de los bordos, que bueno, finalmente se nos ha dado una respuesta, pero todavía también seguimos luchando por el tema de acceder a ese financiamiento que no tienen los productores después de Tayota. En cuanto a la invasión de terrenos productivos, ¿qué puede contarle a Honduras usted esta mañana? Bueno, tenemos entendido que muchos de los productores que lastimosamente no han podido reactivarse después de Tayota, una de sus impedimentos ha sido que sus tierras están invadidas. También ahora no solo los productores independientes, sino también las grandes transnacionales que ya conocemos que están en nuestro país. Entonces esto pues pinta un panorama no muy favorable, porque quiere decir que si las grandes transnacionales están con estos problemas, ¿cómo no vamos a estar nosotros como productores independientes enfrentándonos a esta situación? ¿Cuánto del banano producido en Honduras es a través de las grandes compañías extranjeras? Bueno, hasta 2020 teníamos el 50% los productores independientes y el 50% las grandes transnacionales. ¿Y el sector de los independientes cómo está conformado? Bueno, éramos más de 30 productores hasta el 2020. De esos 30 productores lograron únicamente reactivarse 7, de los que Dios hoy mío. solamente O sea que el habemos daño 4. ha sido heavy. Sí, solamente habemos 4 productores activos y esto ha sido, pues bueno, muchas de estas tierras de esos productores están invadidas incluso por sus mismos empleados porque no pudieron saldar sus compromisos del tema laboral con ellos después de Tayota, porque
obviamente quedaron las fincas como un desierto y al no tener acceso al financiamiento, pues no hay manera de volverse a reactivar. En el banano las inversiones son millonarias. Es decir, ETA e IOTA le produjo daño a todos los independientes y solo se recuperaron una parte de ellos. Sí, prácticamente fue el golpe de gracia para los productores independientes, porque hay muchos de estos 30 productores que estaban activos que, aunque hoy tuviesen acceso al financiamiento, no se reactivarían porque vendieron sus tierras, algunos sus tierras están invadidas y algunos cambiaron de rubro. ¿Cuántas tierras del sector productivo bananero están invadidas? Bueno, a este momento se podrían contabilizar alrededor de unas 800 hectáreas de los productores independientes. Sí. Pero también hay fincas muy grandes de hasta 300, 500 hectáreas de las grandes transnacionales que están con amenazas o algunas ya están invadidas. ¿Y eso cuándo se produjo, esa invasión? Bueno, ha sido entre el 2022 a la fecha, precisamente después de ETA y IOTA, que a algunos productores les ha costado un poco reactivarse. ¿Por qué ocurre este fenómeno, doctor Ponce? ¿Por qué se invaden las tierras y por qué hay caos y por qué hay inseguridad en el campo? Yo he considerado que la situación de la invasión de tierras es un típico penal, donde hay un concurso de delitos. Y creo que el enfoque que se ha hecho sobre la situación que se está viviendo, que es un aspecto también social, debería de ser desvinculado de lo que es la figura agraria. Se ha concentrado y se ha objetivizado de que es una cuestión agraria. A mi juicio no es una cuestión agraria. Es una cuestión que obedece a una acción de particulares en perjuicio de la propiedad privada de productores individuales y también conglomerados agroindustriales. De tal manera que esta situación no es nueva, ni tampoco es regionalizada, es una situación universal. Esto ha sucedido en Zimbabue, ha sucedido en Nicaragua, ha sucedido en África del Este, ha sucedido en Asia también, donde esta situación de inseguridad jurídica y la lucha por la posesión de las tierras ha llegado hasta el debacle social también. Lo vimos muy cerca en Nicaragua, una disputa de tierras. Lo vimos también en El Salvador. Pero, ¿por qué sucede esto? Yo creo que esto está sucediendo también por el desprecio y la desatención del Estado en su función que es propia y establecida en la ley, y que es la función tutelar del Estado. El Estado está obligado a tutelar los derechos sociales de la población. En este caso, cuando digo población, me estoy refiriendo al conglomerado, al trabajador campesino, al trabajador del campo. Y entonces ese desmedro, esa situación de no atender la demanda de ellos, entonces genera conflicto. Pero ahí se genera un mix, y en ese mix entonces entendemos que es donde aparecen esos particulares que no son organizaciones campesinas, ni tampoco son trabajadores del campo, los que están generando esta situación. Ahora, me parece que lo que ha sucedido, no ahora, sino en todos los gobiernos, es autoridad, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, tanto en la propiedad privada y tanto en la tierra. Cuando hablo de seguridad jurídica, es muy fácil entender lo que es el Estado de Derecho. Sí. Sí. El Estado de Derecho, el ejercicio del Estado en su poder, en sus tres actividades, ¿verdad? Ejecutiva, legislativa y judicial. El Estado tiene el control y creo que es ahí donde se ha disuadido generando una política entre comillas agraria, que no le ha permitido actuar con autoridad. Este fenómeno es bíblico. Lo sucedió también en el huerto del Edén. La desobediencia de Adán cuando se le dijo no coma la fruta prohibida.
Y Adán lo que hizo es responsabilizar a Eva, que Eva lo disuadió para que la consumiera. ¿Y cuál fue la pena que se le impuso a Adán? Sacarlo del huerto, donde él estaba dispuesto a vivir plácidamente y a desterrarlo. Lo mismo sucede ahora. ¿Sí? Esas organizaciones que dicen ser campesinas y que pretenden una propiedad, es de decirle, no debe de hacerlo, porque eso es un delito. ¿Dónde están las organizaciones campesinas en este momento que están aludiendo de que sus grupos campesinos están siendo excluidos y están siendo sacados de la tierra? No, ellos no están, ellos no participan, ¿verdad? La CNTC no se pronuncia, el CNC, que es el Consejo Nacional Campesino, no se pronuncia, las organizaciones de mujeres campesinas no se pronuncian porque no son campesinos. Entonces, si no son campesinos, no es un tema agrario. ¿Quiénes son? Son particulares que se han organizado, pseudo-organizaciones campesinas que pretenden la tierra. Yo escuché aquí, en esta platea, a un funcionario agrario decir que lo que están haciendo ellos es correcto, porque esas personas dicen que son hijos y son nietos de dirigentes o miembros de organizaciones campesinas que allá en el Bajo Aguán fueron despojados de su tierra y que ellos tienen derecho, dice, a ejercer la acción de que se les restituya esa tierra, porque esa tierra, dice, fue mal vendida. Esa tierra tuvo un destino ilegal para los que ahora están en posesión de la misma. Ya le voy a pedir su parecer sobre ese aspecto, que tiene unos matices muy interesantes y también unos ribetes históricos dignos de una plática aparte. Antes, déjeme ver si la señorita Deras avala lo que él dice. No son grupos campesinos los que están invadiendo tierras. Cuénteme particularmente la historia de los bananeros. Sí, claro. De hecho, pues hemos visto algunos casos que las mismas personas que están en cierto territorio nos las encontramos en otros territorios también. O sea, son las mismas personas. Se podría decir que son grupos que están muy bien organizados para dedicarse específicamente a esto. ¿Lo hacen en nombre de alguna organización campesina, de una cooperativa, de un grupo sindical? ¿En nombre de quién lo hacen? No, solamente se forman como un grupo de personas que requieren la tierra para trabajar. ¿Por qué lo dice así, como entre comillas? Porque no es para trabajar. Entonces, ¿qué destino tienen esas tierras una vez que son poseídas por ajenos? Hemos visto muchos casos de tierras que incluso han sido revendidas sin ningún tipo de documentación, solo como un derecho. Y perdiendo el propósito original. Claro, que es producir la tierra. Y en esa identificación de los grupos, ¿ustedes qué han hecho? Bueno, en algunos incluso ha tocado negociar, porque la parte legal pues no siempre funciona. Ahí está una anomalía, mire, abogado. Sí, al precedente. ¿Por qué estos señores tendrían que sentarse a conversar sobre una cosa ilegal? ¿Por qué arreglos por fuera de lo que la ley ya arregla? Sí. Y es que sucede algo. La propiedad privada no merece discusión ni disputa. Por eso. Lo que se disputa es lo que no está, se le ha reputado a un propietario. La propiedad en estructura agraria rural es la que se disputa, pero esta no hay una persona que se acredite que es el dueño es el Estado. Sí. Y en este caso, negociar algo que es mío, ¿verdad? Yo no puedo negociar algo que yo tengo acreditado mi derecho dominical sobre una propiedad. Por supuesto. Sígame contando, ¿qué ocurre en ese escenario de llegar a negociar? ¿Negociar qué? Prácticamente negociar su propio territorio, o sea, su propia propiedad, por decirlo así, a cambio de algo. Pueden ser sumas de dinero, acuerdos a los que se llegan, como por ejemplo quieren algo a cambio, o este tipo de cosas, o sea, para que puedan desalojar la propiedad. Los dueños de la finca han llegado a extremos, porque eso sí me parece extremo, ciertamente, de decirle, bueno, muy bien, señor, usted está en posesión de algo que no es suyo, le doy este dinero a cambio de que se vaya.
¿De eso me está hablando? Sí, sí es. Eso es lo que ha ocurrido en muchos casos de algunos productores. ¿Por qué llegan a ese extremo, doña Sandra? Bueno, porque no, o sea, si nos vamos, como le mencionaba, por la parte en el tema de las leyes, ¿Qué es la primera opción? que debería ser la Ajá. primera opción, Ajá. no hay una respuesta inmediata. ¿A dónde la buscan esa respuesta? Bueno, ¿Qué es lo primero que hace un empresario agrícola, por ejemplo, cuando encuentra que ha sido asaltada y poseída por irregularmente, llamémosle así, su territorio, su terreno? Primero, pues poner una denuncia. ¿A dónde? Bueno, estas se pueden hacer en el Ministerio Público Ujú. o en algunas ocasiones se ha hecho en el tema local, con la policía. Sí. Señor, esta es mi propiedad, está invadida, entonces se pone la denuncia, se procede a un desalojo. Ya ese tema pues lo manejan los abogados. ¿Y qué ocurre? Sí, a veces, en ocasiones, pues se hace el desalojo, pero al siguiente día vuelven a invadir la propiedad. Ajá. Entonces, por esa parte se procede mejor a una negociación, que no debería de ser así, pero es lo que a muchos productores les ha tocado. Porque la ley no les funcionó, porque nadie los arropó, por eso. O probablemente sí funcionó, se hizo el desalojo, como le comentaba, pero no hay una continuación de esa... Una solución definitiva. Una solución definitiva, exacto. Ajá. Entonces se procede a la negociación informal. Es lo que han hecho Un muchos. detallito de formalidad jurídica, abogado Ponce. ¿Qué se hace en el caso de que alguien encuentre de repente que está ocupada ilegalmente su tierra? ¿A dónde debe de ir a residir la denuncia? A la autoridad competente y correspondiente, que en este caso puede ser la DPI, ¿El Ministerio Público? o el ¿La Ministerio, policía? el Ministerio Público o la policía. Se entiende que esa perturbación, como lo dije, es un típico penal, entonces merece la acción del procedimiento de la denuncia. ¿Eso La significa que el investigación, Ministerio Público vaya a los tribunales? se presenta la denuncia en el Ministerio Público. El Ministerio Público entonces a la DPI para que comience la investigación. Ujú. Con la acumulación de los hechos y la investigación, entonces se le traslada al fiscal de turno para determinar si efectivamente hay acto constitutivo de delito y después presentar el requerimiento fiscal, sea cual sea el delito, sea usurpación, sea apropiación indebida, sea hurto de fruta, etcétera, etcétera. Ujú. Esa es la acción que corresponde, con el respeto que se merece. La compañera en la platea, me parece que la negociación es romper precisamente la seguridad jurídica, porque tenemos un orden. Mire, lo importante aquí es respetar el marco jurídico. Estamos de acuerdo, pero ella me está hablando de casos extremos cuando vieron que fueron allá donde la policía y no le funcionó. No. Fueron allá donde el Ministerio Público y no le funcionó. O le funcionó a medias. Sí. Le resolvieron un día y al día siguiente vuelven a tener el problema. O se toma demasiado... De eso me está hablando, ¿no? O se toma demasiado tiempo la resolución. Y mientras tanto, hemos tenido casos en donde tenemos productores activos que sufren este tipo de situaciones y mientras no haya una solución, se está perdiendo la producción. Por ejemplo, tienen fechas de entrega. Claro. Tienen compromisos. Contratos de exportación. Claro, yo puedo hablar en el sentido de jurista. Estamos de acuerdo, pero eso lo estamos contrastando aquí con la vida real, con los pies en el piso. Fechas de entrega, contratos de... Claro, porque esta señorita tiene 2 semanas de tener aquel problema, no puede estar deteniendo que la fruta no se madure, por ejemplo, por decirlo en términos así profanos, ¿no? Eso es lo que dicen los productores de palma. Los productores de palma se están llevando una situación muy compleja precisamente por eso, porque no están cumpliendo los contratos. Sin duda estamos ante una problemática muy compleja y lo que queremos aportar esta mañana es conocerlo a la perfección para mover a quien debemos mover a que lo resuelva de manera integral. ¿Les parece? Vamos a detenernos un minuto con el permiso de ustedes para una pausa mientras disfrutan de su cafecito y el tecito que les ofrece TV Azteca esta mañana. 2 minutos para la publicidad. Siga aquí que esto es TV Azteca. Hablemos con hechos.
Señores, aprecio mucho la gentileza de ustedes de acompañarnos todas las mañanas de lunes a viernes a las 7 a través de TV Azteca Honduras. Les convido para que también hagan parte de nuestra teleaudiencia cuando repetimos nuestra emisión después de los deportes a las 10 de la noche. Gracias por ser parte de la comunidad de los que compartimos la discusión de los temas nacionales con el buen y sano propósito de contribuir a su solución en esta plataforma de la emisora de televisión TV Azteca, que también les invita a compartir nuestras plataformas en las redes sociales. En cuanta red social se haya inventado, desde Salomón hasta nuestros días, ahí está TV Azteca. Entonces, únase a nosotros que vamos a compartir siempre con ustedes periodismo de calidad, con absoluta honestidad. Os lo juro. Gracias por ser parte de nuestros amigos allí. Tengo también el honor y la satisfacción de contar con la participación esta mañana en nuestro foro del abogado Ramiro Medina desde San Pedro Sula, a quien paso a saludar a través de esta ventana. Señor Medina, es un gusto saludarlo esta mañana en TV Azteca. Bienvenido. Gracias, igual licenciado, un gusto saludarle. Yo tiempos no lo miraba por estos medios. Vamos a resolver el problema del audio para que podamos escucharle adecuadamente aquí en el foro donde no apreciamos lo que él nos dice. Licenciada Sandra Dera, sé que le provoca cierto escozor que yo le diga doña, pero tengo yo una propensión a saludar así, pero le prometo que voy a corregir esa imprudencia. Gracias. En el caso suyo, es usted tan joven. Sin volumen, presta. El problema que ustedes tienen de lentitud en la respuesta de quien debería de responderles para resolver los problemas de invasiones, ¿ha sido en todos los casos o no? Bueno, como todavía en el caso de los productores independientes no tenemos tan marcado este problema todavía, a diferencia de las grandes compañías bananeras que tenemos en el país, porque pues de alguna manera los productores tenemos como más acercamiento con las comunidades y hemos llegado a ese punto hasta que nos protegen las comunidades porque la población sabe que esa es su fuente de empleo. Claro. Entonces, sí ha habido lentitud como una respuesta del sector público, pero como le mencionaba, hemos llegado hasta ese punto en donde hemos logrado negociar. Sabemos que no debería de ser la manera correcta, pero es lo que nos ha funcionado. O sea, nos ha funcionado de esa manera y no nos ha quedado de otra, por decirlo así. Como usted bien lo mencionaba, tenemos contratos, tenemos compromisos y nuestro cliente no le interesa cuál es la situación interna de nosotros y nosotros tenemos que cumplir. ¿De qué manera? O sea, si lo podemos hacer de una manera inmediata, pues lo hacemos. Me dijo usted que antes de los huracanes del 2010, ¿cuándo fueron los huracanes? 2020. Ha habido tantos huracanes de todo tipo que ha sufrido este pueblo nuestro. Y continúa. De todo tipo. Pero antes de los huracanes Iota y Eta, había más o menos repartido el paquete de producción de banano entre las compañías transnacionales. Sí. En un 50%, me dice usted aproximadamente, y el otro 50% en manos de productores independientes. ¿Qué estamos hablando de viejas empresas familiares en algunos casos? Sí, claro, incluso cooperativas. Incluso cooperativas. Grandes cooperativas, tenemos el caso de Huanchías, Casmul, Higuerito, que fueron grandes empresas cooperativas donde habían desde 100 hasta casi 400 socios en cada una. Y después de ese episodio tan dramático que provocó tanto daño, hoy en día, ¿cuánto porcentaje exportan o producen las compañías transnacionales y cuánto los independientes? Más o menos. Estaríamos hablando de un 90% las compañías transnacionales y un 10% los productores independientes. Muy bien. Creo que hemos logrado la reconexión con don Ramiro Medina en San Pedro Sula. Le ruego disculpas por el impasse. Voy a saludarlo de nuevo. Y de una vez le pido, abogado Medina, cuéntenos cuál es la experiencia que usted tiene con invasiones de tierras en el Valle de Sula. ¿Cuál es el panorama que usted puede pintarnos esta mañana?
Muy buenos días, licenciado. Un gusto saludarle a la licenciada Sandra Deras, que ya rato nos conocemos por ahí. Sí, mire, esto es catastrófico. La verdad es que es difícil, lamentablemente, no hay una política pública para poder atacar este delito. Hay demasiada lentitud porque tanto la DPI en la parte de investigación policial, la policía y la parte judicial en los juzgados se tarda año y medio hasta 2 años para poder ejecutar un desalojo. Entonces, ¿qué pasa? Esto afecta al empresario, las invasiones. Nosotros tenemos un registro de casi 3.500 invasiones a nivel de país. Nosotros creamos una ONG hace varios años, Sandra conoce del tema. Digamos, yo llevo asesoría más o menos unas 100 personas, tanto empresas privadas como personas naturales, incluyendo la familia Rosenthal, ¿va? Que tienen invadida la cocodrilera en este momento y está pronta a desalojarse porque ellos están liberando los cocodrilos, están matando los cocodrilos. Al final, digamos, en la línea del tiempo, este ha sido un modo vivente para muchas personas y esto es crimen. Esto es crimen organizado, digamos, donde está Sandra, al final de donde está Sandra Deras, hay 4.500 manzanas invadidas. El municipio de Villanueva ha sido producto de invasión en un 25% de todos los terrenos de Villanueva. Al final, esto es crimen organizado. Ayer estaba viendo lo que dijo el COEC, decía 42.000 manzanas, no son 42.000 manzanas. Le decía yo al abogado Solórzano, con quien tengo mucha comunicación, le digo que al final hay unas 70.000 manzanas invadidas porque ellos tienen registrados a los grandes productores y a las empresas, pero no tienen registrados, en este momento no tienen ellos registrados al pequeño productor. Mire, hay personas por lo que han trabajado toda una vida y lo han pedido por producto de invasión. En este momento, bueno, Sandra conoce muchos temas. Alrededor donde está Sandra y su padre, que son grandes trabajadores y que generan mucho empleo, tanto directo como indirecto, ellos han sido afectados también. Hay una familia Pelman que ha perdido todo por lo que trabajó toda una vida, tanto en el sector de San Manuel, Santiago y en el mismo Villanueva. A ver, abogado Medina, pongámonos de acuerdo. En Atlántida. Abogado Medina, pongámonos de acuerdo en el dato para más o menos aproximarnos a entender la dimensión del problema. ¿Cuántas hectáreas o cuántas manzanas de terrenos productivos están invadidos en Honduras según su oficina? El COEC tiene 42.000, según nosotros estamos cerca de como 68 a 70.000 manzanas, es el promedio más o menos. Anda arriba de las 60.000 manzanas invadidas actualmente y lo que tenemos registrado nosotros. ¿De dónde toma usted ese dato suyo? Bueno, nosotros llevamos un registro general por medio de las cámaras de comercio, por medio de las alcaldías, pero también hay personas, tenemos línea directa, especialmente, digamos, yo llevo 10 casos en el sector de Tela Atlántida, en tema de invasiones. Entonces la información fluye porque no solo están invadiendo la gran cantidad de hectáreas, sino que están invadiendo al que tiene 10 hectáreas, al que tiene 20, al que tiene 25. Eso no lo tiene registrado el COEC, pero sí nosotros vamos registrando información en el banco de datos que tenemos. ¿Quiénes invaden, abogado? Bueno, mire, los que invaden, para nosotros es crimen organizado. Lamentablemente, ellos lo están castigando en el artículo 378 como usurpación. Tengo un cliente que tiene, digamos, para citar un ejemplo, 300 manzanas en Arizona. A él le produjeron o le robaron, porque ese es el delito, es robo. Robaron 40 millones más o menos de lempiras, que era la producción, estaba en plena producción. Pero ¿qué pasa? Lo estamos castigando por usurpación y eso es crimen organizado, ese es robo. Pero los políticos hoy en día no se han puesto de acuerdo en crear una ley que estas personas puedan ser castigadas con crimen organizado. Hoy en día tenemos personas que crean ONG para estar invadiendo tierras. El Estado las está castigando. Hay una política pública para combatir este delito. Nosotros tenemos años de venir trabajando en esto. Hemos presentado proyectos de ley al Congreso con el ingeniero Pedro Barquero desde aquellas épocas estaba en la Cámara de Comercio y no hemos encontrado respuesta. Yo estoy trabajando en línea directa y con mucho cariño con la Comisión de Tierra porque me van a solucionar algunos casos. Pero
presentar que a usted le invadan un terreno, está condenado a perderlo. Sandra conoce bien del tema porque yo soy amigo de Sandra y de su papá. Entonces la persona que le invaden un terreno está condenado a perderlo. Entonces hay grandes inversiones. ¿Cuál es el problema final de esto? Porque nosotros trabajamos, que hay menos inversión en el país, hay más pobreza y hay menos empleo. Pero el Estado está preocupado por problemas solemnes y no para combatir ese tipo de delitos. ¿A dónde recurren ustedes si no encuentran respuesta? Mire, yo he recurrido a todas las instancias. De hecho, cuando yo en este momento yo no encontraba una respuesta correcta, digamos, en la parte de tanto la policía como la fiscalía, porque la fiscalía, usted tiene que presentar un sinnúmero de documentos para acreditar que usted es el propietario del terreno. Ajá, pero el invasor no tiene ningún documento y le puede invadir el terreno a la hora que usted quiera. Digamos, aquí en San Pedro, la fiscalía, para nosotros... yo tengo 15 expedientes ahí en la Fiscalía de San Pedro Sula. No pasan porque ¿qué hace la fiscal? Está pidiendo ampliaciones, está pidiendo otra ampliación y al final ¿a quién afecta? Está afectando, ¿cómo se llama?, al productor, está afectando a la persona que es propietaria del terreno. Ajá, todo este periodo a nosotros nos tarda un promedio de 2 años. En 2 años, si el terreno no es productivo, porque en la parte productiva ellos no construyan, solo van a robar, porque ese es el delito. Nosotros estamos condenando a una persona porque roba un celular, pero no estamos condenando a una persona que fue a robarse 30, 40 millones en palma africana en plena producción. Entonces, los políticos están preocupados por otras cosas, por cuidarse, por protegerse, y al final el fiscal no puede tomar decisiones ni hacer planes a corto y largo plazo porque igual está interino. Todo eso nos afecta a nosotros y es lamentable definitivamente. Imagine que la familia Rosenthal, a quien le llevo yo representación también, tiene invadidas un sinnúmero de propiedades. ¿Le han resuelto? No. Definitivamente estamos parados. ¿Por qué? Por problemas de la fiscalía y parte del juzgado también. Hay demasiada lentitud, además la pena es demasiado baja, está de 2 a 4 años y es motivante. Hay demasiada impunidad en este tema. No sé si recuerda usted el decreto 93-2021, que lo derogaron. Estaba de 4 a 7 el tema de las invasiones, ahora quedó de 2 a 4 porque fue derogado. Esto es motivante para los invasores y los que están invadiendo no es invasión porque ellos no pernoctan ahí en la zona productiva, eso lo sabe Sandra. Eso se debe castigarse como crimen organizado porque eso es robo, es asociación ilícita, como lo dice el artículo 570 del Código Penal, y debemos de irlo por esa línea. ¿Hay un diputado que ha presentado un proyecto de ley sobre eso? No. Están presentando otro tipo de proyectos que al final les benefician a ellos y no que le beneficia la inversión tanto extranjera como interna. Ya retomaré la comunicación con usted, abogado Medina. Quiero consultarle, abogado Nelson Ponce, ¿qué es lo que debe acreditar un señor de estos, trabajador del campo, empresario del campo, ante el Ministerio Público? ¿Cómo se acredita la propiedad? Porque intuyo, con lo que dice el abogado Medina, que el Ministerio Público le pide hasta la firma del Santo Papa en un documento. ¿Cómo se acredita legalmente? La titularidad del predio a través del documento correspondiente, con el cual él acredita que es el propietario del bien inmueble. Puede ser una persona particular o el agroexportador. Que los tienen, ¿no? Indudablemente, sí, indudablemente. Eso no merece ninguna duda. Ninguna duda, sí, ni mayor discusión. Sí. En ese orden de cosas, me parece que lo que está sucediendo es la falta de coordinación y de elasticidad de los agentes, de los entes que están obligados a acudir en la demanda de la denuncia. Esto está suscitado también al hecho de que el Ministerio Público quizás en aquel momento no fue lo suficientemente diligente, y con esta transición, teniendo una nueva cabeza dentro del ministerio, es propicio precisamente para establecer cuál es la dinámica que debe suscitarse, porque justicia tardía no es justicia, y esta dilación precisamente es lo que está propiciando a que se reorganice o que se esté perfeccionando lo que es la comisión de estos delitos. Creo que ese tampoco no es el único problema. Creo que el problema de lo que está sucediendo, aparte de la falta de autoridad de las instituciones del Estado, es también poder satisfacer el Estado mismo la necesidad de tierra de los trabajadores del campo, porque si se satisface la necesidad no va a haber excusa de decir necesitamos tierra para trabajar.
en materia agraria se afectan únicamente tierras que están incultas u ociosas o tierras que están más allá del techo establecido, pero no establece la ley agraria que se afecten tierras que están en producción. Unidades agrícolas productivas. Eso es inaudito, por eso yo parto, en mi opinión particular, que este no es un tema agrario, sino que son temas propios de la competencia del derecho penal, porque son relaciones asimétricas, son relaciones paralelas, unas de derecho privado y otras de derecho público. De derecho público, la acción tutelar del Estado de satisfacer las necesidades de tierra para el conglomerado agrícola. Y la otra es de derecho privado, que es la protección de la propiedad privada. En unos segundos déjeme recoger unos datos con la licenciada Deras que tiene la experiencia y que lo vive todos los días. Están invadiendo a los colegas suyos del sector de productores independientes de banano terrenos en producción o tierras ociosas. Terrenos en producción. Y además de la invasión del territorio, ¿también ocurre que les roban productos? Claro, es que de hecho lo primero que ellos hacen no es continuar con esa producción que ya está en la tierra, sino comienzan a prácticamente botar las plantas de banano para poder hacer ellos sus propios campos, por decirlo así. ¿Es crimen organizado? No les sabría decir si realmente es crimen organizado, porque no conozco de cerca a estas personas que se dedican a eso. Vamos a la pausa. Perdónenme que tengo que interrumpir de nuevo la conversación. Les pido permiso, 2 minutos nada más. No, está bien así. No se preocupe.
Gracias por seguir aquí. Esto es TV Azteca Honduras y este es el foro Hablemos con Hechos, enfocando hoy nuestra mirada en la inseguridad jurídica que provoca en el campo la invasión de tierras. Está aquí una lideresa del sector de productores bananeros de Honduras, doña Sandra Deras, y aprovechando su presencia aquí, quiero preguntarle, haciendo un paréntesis en nuestra conversación, sobre otros aspectos que afligen a los productores del campo de bananos. ¿Cómo está el enredo del financiamiento para producir bananos en Honduras? Pareciera que no va a tener una respuesta pronto y eso solo nos indica que el sector bananero podría desaparecer en el país. ¿Tan grave? Sí, porque los productores no tienen acceso al financiamiento. ¿Por qué? Antes del 2020, pues muchos productores tienen que estar en constante endeudamiento porque es la única manera de producir en nuestro país, poder endeudarnos, pagar nuestras deudas, volvernos a endeudar para estar renovando los cultivos. Muchos productores tenían ya algunas deudas antes de Tayota. ¿Qué pasó? Llega Tayota, se pierden los cultivos en su totalidad. ¿Qué se hizo con esos compromisos financieros en ese momento de una situación sobrevenida? Bueno, se crearon algunas, como no sé si no fueron decretos, pero sí en ese momento hubo un pequeño apoyo en donde se pausó el pago de todas las obligaciones financieras, pero solamente por 3 meses. Incluso algunos productores negociar con la banca hasta 6 meses. Pero tampoco daba para resolver el problema integralmente. Exactamente, porque también se necesitaba un nuevo financiamiento para volver a reactivar el cultivo. Claro. Para usted sembrar una hectárea de banano necesita $20,000 desde que siembra la planta hasta que lo lleva a producción. Luego la producción pues no para. Sin embargo, para poder acceder al financiamiento, a los productores se les pedía que estas deudas estuviesen saldadas o por lo menos fuesen al día. Sí. Lo cual era imposible porque no había producción. ¿Cómo se va a pagar una deuda si no se está generando ningún ingreso? Entonces, a partir de ahí comienza toda nuestra lucha de poder pedir al Estado que se puedan crear estas políticas para que los productores tengan el acceso al financiamiento, porque no lo tienen. Y de esa manera nosotros, los productores bananeros, cuando estamos activos, somos muy rentables. Somos pagamos nuestras deudas, no tenemos mayor problema. Ni son carga de nadie. No somos carga de nadie. En ningún momento le hemos pedido al Estado que nos regale o que nos financie los proyectos sin ningún tipo de obligación, no. Sino que se puedan crear las políticas para que tengamos ese acceso al financiamiento, porque no las hay. ¿Qué es lo que en un mundo ideal debería ocurrir? Bueno, que se cree, como le mencionaba, alguna política en donde diga, ok, este productor tiene una deuda de antes de Tayota. Sí. Pausémosla por un tiempo mientras se levanta a producir, pero también volvámosle a prestar para que se levante porque son inversiones multimillonarias. Un productor de banano, por muy pequeño que sea, estamos hablando entre 50 y 70 hectáreas. Y hagamos la conversión, 50 hectáreas por $20,000 son inversiones bastante millonarias a las que no tenemos el acceso. Y aparte de eso también, la banca privada se ha puesto en disposición en algunos casos, pero a unas tasas de interés entre el 13 y el 17%, lo cual en agricultura eso es un crimen. Estamos esperando financiamientos al 4% como los tiene Banprovi, pero como no tenemos el acceso a ellos. ¿Han ido a tocar la puerta del señor gobierno ustedes? Sí, claro que sí. ¿Y qué han encontrado como respuesta? Bueno, yo tuve una reunión vía teléfono a inicios de este año con el señor Araque, presidente de Banprovi, y él fue muy contundente en decir de que no habían fondos para el tema de la producción. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Hemos estado con inversionistas extranjeros. Estuve yo a finales del 2022 en Israel, reunida con inversionistas de Holanda que estaban interesados en poder financiar proyectos agrícolas, no solo de banano,
sino de muchos otros sectores aquí en Honduras. ¿Ya? Y el proyecto era muy interesante porque se hacían a través de una compañía consultora que entregaba los proyectos llave en mano. Es decir, no había manera de que aquí hubiese algún tipo de corrupción o malversación de fondos, como probablemente ha ocurrido en ocasiones anteriores. Y era bastante interesante precisamente por eso. Sin embargo, este proyecto tenía que socializarse con diferentes secretarías como la SAC, CEFIN, que en su momento, pues hasta el día de hoy no se ha logrado socializar el proyecto, ni siquiera pues con la presidenta, que eran estas dos secretarías las encargadas de poder llevar el mensaje a la presidenta de que estaba disponible este proyecto. De manera que la realidad que viven hoy, financieramente hablando, los productores de banano, ¿cuál es? Un camino, yo lo diría, un camino hacia el fracaso, en el que muchos ya están en ese camino, porque hoy por hoy vemos muchos productores teniendo que desalojar sus tierras porque las están perdiendo con el banco, vendiendo sus tierras para que cambien de rubro o siendo invadidos. ¿Han cambiado de rubro muchas? Sí, claro, muchas bananeras ahora son cañeras. Y eso pues es preocupante porque el sector bananero es uno de los sectores que más empleo genera de manera permanente. Es decir, se emplean hasta 2 personas o 2 familias por cada hectárea de banano sembrada. Y estamos hablando de productores desde 100 hectáreas hasta 500 hectáreas que han cerrado sus fincas para pasar a caña. Pero cuando se ha producido ese cambio, o se ha generado ese cambio a producir caña, el problema financiero no desaparece, ¿o es que cambió de dueño? Cambio de dueño. Cambia de dueño. Entonces eso sí lo explica. Sí, claro. Cambia de dueño y ya no se sigue generando la misma cantidad de empleo. Entonces tenemos algunas comunidades que hoy por hoy son prácticamente un desierto, o sea, no hay empleo porque tal vez el 80% de la población de esta comunidad dependía del sector bananero. ¿Cuál es la solución? Pues crear esas políticas para que los productores puedan tener el acceso al financiamiento. Y si en Honduras no tenemos, porque hemos hecho un recuento que hasta el 2023 se necesitaban 1.000 millones de lempiras para poder financiar el sector bananero y reactivar por lo menos la mayor parte de tierras que estaban disponibles para volver a sembrar. O sea, no tenemos ese acceso, pero lo ideal sería que se pueda crear esa política para que los productores tengan el acceso. ¿Le ha acercado usted esa demanda a la presidenta de la República? No hemos logrado tener el acercamiento tan directo como para poder comunicarle, sin embargo lo hemos hecho a través de otros canales como las diferentes secretarías que deberían ser quienes tomen esta información y vean qué se puede hacer. De hecho, todavía estamos pendientes con la SAG de poder revisar todo el nuevo proyecto que tenían para este año, de todas esas políticas, en donde se nos llamó en alguna ocasión para poder escuchar nuestra problemática y supuestamente dar soluciones a esto. Pero hasta el día de hoy no hemos recibido una respuesta tangible de qué se va a hacer en el sector. Ya. Cuénteme de otras cosas. ¿Cuál es la experiencia de los productores del campo en Honduras con la oficina del Instituto de la Propiedad? Bueno, definitivamente ha habido en estos casos, en las últimas invasiones, algún tipo de acercamiento, pero nada más que, o sea, que nos hayan resuelto algo, no es algo que nosotros podamos manifestar. Porque necesitan ese respaldo a la hora de ir, como decía el abogado Ponce, a presentar ustedes las denuncias. Las denuncias y presentar ese título que acredita que son los dueños de la propiedad. En ese sentido, ¿no hay ninguna discusión en el sector bananero? No. ¿En qué sentido? ¿Disputas de propiedad de terrenos productivos? Pues entre productores no, o sea, la disputa ha sido entre las personas que invaden que siempre tienen el mismo discurso, ¿no? O sea, esta propiedad fue de mi bisabuelo, de lo que ya se conoce, pero las propiedades en su momento fueron compradas legalmente.
En el Bajo Aguán, ¿cuál es el problema con la propiedad de tierras que avala el subdirector del INA, don Rafael Alegría, que dice que les corresponde a estos señores porque este es nieto, bisnieto, tataranieto, tataranieto del señor al que Cristóbal Colón le dijo que eso era de él? Es la temporalidad de la ley. En aquel momento, cuando se colonizó el Bajo Aguán, regía la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria no establecía ningún precepto que permitiera la venta de tierra. La propiedad agraria es precisamente para desarrollo agrario, no es para comercializar la tierra, sino que la esencia y el espíritu es que la propiedad que se titula sea para desarrollo y patrimonio de la familia campesina. Sí. Eso es desde el punto de vista individual. Y desde el punto de vista colectivo es que la empresa asociativa o la cooperativa desarrollen la unidad productiva para beneficio de la colectividad de la organización campesina. Esa tierra en aquel momento, en el decreto 170, que era la ley de reforma agraria, antes de 1992 era intransferible. ¿Qué sucedió? Las organizaciones campesinas tomaron acuerdo de vender la tierra. No se podía vender la tierra. No se podía. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Y lo hicieron en forma legal. Se buscó un rumbo legal para propiciar. Los abogados siempre le encuentran una rendija, doctor. Me da pena que diga eso. ¿Qué puedo decir yo ante la tiranía de la verdad? Y entonces se utilizó un procedimiento, no sé si quiere que se lo comente. Por supuesto. Es un gusto escucharlo. Muchas gracias. Los grandes empresarios agrícolas de aquel momento buscaron la forma de poder romper esa limitante. Cuando los campesinos decidieron vender la tierra, ¿sí?, se les volvió interesante, lo hicieron legalmente porque la Asamblea acordó. La ley establecía que una de las formas de disolver la empresa campesina era por el acuerdo de la Asamblea. Entonces tomaron el acuerdo, vendamos la tierra. Entonces lo llevaron al banco. Solicitaron el crédito en el banco. Salieron con la bolsada. Correcto. Y dejaron en garantía hipotecaria la propiedad, entendiéndose que una vez otorgado el préstamo, no te vuelvo a ver hasta no verte. Es correcto. Y la tierra entonces iba a ser ejecutada la garantía. Y el consecuente problema social posterior. Correcto. Y antes que eso, en el momento del remate, el primer postor es el que lo llevó del brazo. Claro. Y como es la institución bancaria regional, sí, ¿sí?, se convierte y el en la tribunal dueña. era regional, entonces ya se entendía que él iba a acudir a la audiencia de remate como primer postor y él iba a adquirir la propiedad. Y ante el reclamo posterior de los antiguos dueños campesinos que tienen un ribete social, el Estado como garante, como respaldo, como aval a enredarse también en el problema. Y antes que eso, el que lo llevó del brazo a la institución bancaria no era él, sino que era, le dicen testaferro, ¿verdad? Así le dicen, sí. Era así una persona, sí, era una tercera persona, sí, la que adquiría la propiedad. Y así se fue entonces concentrando la propiedad agraria. Entonces, ¿qué sucede? Tomaron lo que se pagó y eso se perdió. Terminaron siendo trabajadores, sí, de ellos. Ahora se dice que hay que recuperar, entre comillas, esa tierra, porque los hijos y los nietos tienen derecho a lo que los padres hicieron mal. No es así. Porque en materia agraria, que es la norma que rige esa situación, la sucesión agraria es diferente que la civil. Y aquí no se dice eso, ni se aplica como debe de aplicarse. Ya la Ley de Modernización Agrícola establece que la sucesión agraria es al contrario de la sucesión civil. El heredero es la última que acompañó al socio
de la cooperativa o de la empresa campesina. ¿Por qué digo la última? Porque la ley dice que puede ser la cónyuge sobreviviente o la última persona que lo auxilió, que lo atendió. Y en materia civil son los hijos, no es la compañera de hogar. Entonces, cuando dicen que ellos tienen derecho, los hijos, a recuperar la tierra, aparte que es una barbaridad decir eso, no la persona que lo está diciendo está desconociendo de que en materia agraria quien tiene derecho es la esposa o la última que lo acompañó. Además de eso, recuperar la tierra en materia agraria no es eso. Recuperar la tierra es recuperar la tierra que es del Estado. Hay muchas formas de afectación de tierra. Una de ellas es la expropiación. Artículo 52, numeral 1 de la Ley de Modernización Agrícola. Lo dijimos, sobre techo o incultura u ociosidad. Y la otra es la recuperación de tierra. Se recupera la tierra que es del Estado, que es fiscal. Pero esa tierra no es del Estado. Esa tierra es privada. Entonces no puede decir, yo no lo diría, van a recuperar la tierra, porque es una contradicción. Ya. Sí. Hay diferentes tipos de tierra, nacional, privada y fiscal. La que es fiscal, que es del Estado, se recupera, pero la privada no. La privada se afecta, se expropia. De acuerdo. Vamos a una pausa. Tiene la palabra nuestros patrocinadores y a nuestro retorno nuestros invitados, el abogado Medina, el abogado Ponce y la licenciada Deraz.
Abogado Ramiro Medina, ¿qué tipo de tierras son las que están invadidas en el sector? Hablemos, por ejemplo, del Valle de Sula y sus alrededores. ¿Qué tipo de tierras? No solo los bananeros, ¿verdad? No, hay terrenos urbanos y hay definitivamente, digamos, para no mencionar un banco, pero hay un banco que tiene invadida una propiedad a orilla de carretera, para citar un ejemplo. Esa propiedad vale 400 millones de lempiras, ¿va? Entonces ya se imagina el grado de afectación, ¿va? Hay terrenos urbanos y hay terrenos rurales. Hay fincas, ahora, hoy en día, no solo está la parte bananera, no solo está la parte de palma, también están invadiendo fincas de café y hatos ganaderos. O sea que ahora hay gran afectación. Fíjese que la verdad es que ese punto de vista, lo que estaba diciendo el doctor, es real en el tema de recuperación de tierras. Yo no sé si usted ha escuchado, y me imagino que usted maneja el tema del título de San Juan de Buenavista. Ese título que todos sabemos históricamente, antes de 1992 hubieron donaciones tanto a San Manuel, él lo maneja Sandra también, a Villanueva y a Pimienta. Estos alcaldes reclamaron la escritura. ¿Qué pasa? El doctor lo maneja muy bien eso, igual que Sandra. Antes de 1992 no había ley de municipalidades. Por lo tanto, todos los alcaldes vendieron esas tierras en puntos de acta, ¿va? Entonces, como la ley no tiene efecto retroactivo, como dice la Constitución, solo en materia penal y cuando beneficia al reo, ¿qué le queda a los alcaldes hoy en día? Reconocer todos esos títulos que fueron dados en aquel tiempo, de todo el título San Juan de Buenavista. Está incluida, creo que Lima también en esa parte. ¿Qué pasa? Ahora la gente dice, andamos recuperando los terrenos que son fiscales, como estaba diciendo el doctor, ¿va? Pero también en materia civil están los periodos de prescripción, están los títulos supletorios a los 10 años y los 20 a dominio pleno. Todas estas personas que compraron, tanto allá en aquellos alrededores de Colón como en el título de San Juan de Buenavista, son compradores de buena fe. Además, tienen justo título y eso se especifica también en materia civil, específicamente cuando no son terrenos para el sector agrario. Mire, yo quería decirle algo, cómo operan estos grupos de invasores. No sé si estoy autorizado para que se pueda escuchar este mensaje, ¿va? Pero son ONG que en la línea del tiempo han formado ONG para invadir terrenos y escuche usted cómo operan estas personas. Eso lo conoce muy bien Sandra porque está en medio desgraciadamente, de operando o produciendo en medio de estos grupos de invasores. No sé si se escucha. Buenas tardes, Gianni. Ya que no me querés contestar, quiero decirte de que me urgente platicar. Porque parece ser que hay algún problema con querer pretender desalojar. Si metemos nosotros unos 50.000 pobladores de la CONAFEBA ahí, nadie va a ir a desalojar. Te lo estoy diciendo yo para que lleguemos a un arreglo, hombre, puta. Yo con tu papá no tenía ningún problema, ni creo que con vos. Saludes y feliz tarde, amigo. Para que escuchen, licenciado, cómo operan estas personas, y son personas, y es una asociación ilícita, es una asociación para delinquir, eso lo tipifica en el Código Penal. Esta persona debería ser capturada, debería estar preso. ¿Cuál es el éxito el éxito de El Salvador, que ha combatido todas las bandas de crimen organizado? Porque ellos también tenían problemas de invasión. Yo me he seguido la historia de todas las reformas constitucionales de El Salvador, ¿va? Entonces, ellos han tenido éxito en todo aspecto. Aquí no hay seguridad jurídica en tema de bienes inmuebles. Lamentablemente, aunque usted acredite la posesión, acredite la propiedad en la fiscalía, digamos, vamos a mencionar un nombre que no debería mencionar nombre, pero la abogada Diana Flores, que maneja tantos expedientes, hay tanta lentitud y es más fácil para mí ir a invadir un terreno que acreditar mi propiedad, aun cuando tengo justo título, buena fe, estoy al día con los impuestos, lo tengo catastrado. Este es un problema social en forma. Lo entiendo. De forma, pero no hay una política pública que pueda resolver este problema. Abogado Medina, ¿puede decirme cuál es el mapa crítico? ¿Dónde están ubicados los terrenos que están invadidos en Honduras? Hacerme una referencia geográfica que nos deje más clara la dimensión del problema. Bueno, la parte productiva, lógicamente, Colón, inicialmente, ¿va? La parte productiva. Sí. Después está Atlántida, Sí. Después está Lloro, y después sigue Cortés, ¿va? O sea, los que son más crónicos, ¿va? Porque los demás están afectados, pero en menor cantidad, parte productiva. Ahora, el municipio de Villanueva es el Sinaloa de México en materia de narcotráfico, en materia de invasión, es Villanueva Cortés. El 25% de las propiedades han sido invadidas, y de esas que han sido invadidas, han sido expropiadas, como estaba diciendo el doctor. Ya lo especifica la ley de propiedad en el artículo
74, 75 y el 88, que es donde se facultan ellos, han sido expropiadas el 10% de los terrenos de Villanueva, y como no hay desalojos, como hay demasiada impunidad, ahorita va a haber reforma al decreto que estaba antes, todos lo ocupaban antes del 2009. Dicen que la reforma va al 2014. 1000 propiedades en Villanueva, en San Manuel y en la zona de Pimienta y Potrerillo van a quedar expropiadas con la reforma del nuevo código, porque fueron ocupadas antes del 2014 y el Estado por medio de la Fiscalía, el Poder Judicial y por medio de la Fiscalía no ha podido desalojar. Estamos ejecutando un desalojo al mes en este sector de aquí de San Pedro Sula y tenemos 1.250 invasiones solo en Cortés. Entonces, al final vamos a llegar al 2060 y vamos a estar desalojando personas. Abogado Medina, ¿escuchó usted hace algunos meses a la jefa del Poder Ejecutivo anunciar una comisión que iba a resolver el problema? ¿Lo escuchó? Sí, definitivamente yo estoy trabajando con ellos. ¿Y esa comisión qué ha hecho? Cuénteme esa comisión qué ha hecho. ¿Qué ha hecho esa comisión? Cuéntemelo rápidamente. Bueno, ha ejecutado 7 desalojos, es un promedio como de 8 meses, 7 desalojos, y como son otros hechos y otros delitos, ya volvieron a recuperar las tierras los invasores. ¿Están bromeando entonces? ¿Están bromeando? Definitivamente que sí, con el mucho cariño que le tengo a los encargados, porque ellos tienen otras funciones primarias. Esta función de esta comisión que tienen ellos, son amigos míos los que dirigen a la comisión porque estoy trabajando con ellos. Y es cierto que cuando terciaria. Y es cierto que cuando se instaló esa comisión del gobierno, había una determinada cantidad de hectáreas invadidas. Y hoy, muchos meses después, ¿hay más hectáreas invadidas? Sí, definitivamente. El ingeniero Mateo Yebrín hablaba de 42.000 manzanas ayer. Yo le decía al abogado Solórzano, que es parte del COEC también, que es el próximo presidente del Colegio de Abogados, le decía yo que se quedan bien cortos porque hay propiedades, el mínimo productor no lo tiene registrado el COEC, entonces llegamos a un promedio de unas 70.000 manzanas. Hay más de las que dice el COEC actualmente invadidas. Es un enredo, francamente. Abogado Ponce, ¿cómo se resuelve ese problema? La situación es dramática. Yo considero de que no es aparte de las buenas intenciones de la ciudadana presidenta, no es bajo una comisión que se va a resolver este problema. Este es un problema eminentemente legal. La ley es impero atributiva. El marco legal debe de ser aplicable bajo todo su contexto. Considero yo que el orden jurídico nacional prevé precisamente toda la situación que estamos viviendo. Lo que ha hecho falta es autoridad. Y aparte de no ejercer la autoridad, se está haciendo política agraria. Y esa política agraria es la que está distrayendo y está disuadiendo a las autoridades para ejercer la autoridad. Yo escuché que aparte de la plataforma agraria, también vi que se conformó otra comisión tras comisión. ¿Sí? Las comisiones no pueden estar encima de la ley. Es aplicar la ley en todo su contexto. Creo yo que las intenciones han sido buenas. Pero de buenas intenciones, doctor, están tapizados varios caminos, incluyendo el del infierno. Es correcto. Entonces, la articulación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público es determinante, porque los desalojos que se han dado son acciones que habían sido incoadas con anterioridad. Desalojo debe de ser expedito, de tal manera que aparte de cualquier comisión o de plataforma, debe de ser una acción entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Claro. Únicamente me parece a mí, contestando su pregunta, que esa podía ser una solución inmediata, una instrucción y una decisión para actuar. Desde el sector privado, ¿cuál es la solución que ustedes ven y que quieren aportarle a Honduras esta mañana? ¿Cómo se resuelve este lío? Bueno, yo creo que el abogado ha sido bien específico en lo que se tiene que hacer, aplicar la ley. O sea, la ley se tiene que aplicar. No podemos estar nosotros como productores negociando con estos grupos, porque incluso ahí nosotros mismos estamos rompiendo la ley. ¿Qué consecuencias ha tenido para ustedes la no aplicación de la ley en cuanto a las invasiones de tierras? Bueno, incurrir en este tipo de costos en donde tenemos que a veces comprar nuestras propias tierras de nuevo, de manera ilegal, por decirlo así, porque tenemos
Algunos productores tienen que pagarle al que le invadió la tierra para que pueda desalojar. Prácticamente está comprando su derecho de su propia tierra. Y en medio de ese drama, ¿ha habido empresas productivas bananeras que han desaparecido o están en riesgo de desaparecer? Sí, claro, claro. Y lo vemos también con las transnacionales, no solo los productores bananeros. Y yo se lo decía al principio, se vuelve aún más preocupante si estas empresas transnacionales, que son un monstruo económico y que tienen los recursos para poder abordar esta situación y aún así están vulnerables, no digamos nosotros que somos productores independientes, pequeños. Con el agravante de que nadie los abrigue. Claro, nadie, o sea, no hay, como decía el abogado, no hay ninguna aplicación de la ley. Nosotros no podemos ir a buscar ese apoyo porque sabemos que no lo vamos a tener. Les aseguro que es la última vez que interrumpo la plática. ¿Quiere más café, abogado Ponce? Estoy muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. La última pausa de nuestro foro esta mañana. Abogado Nelson Ponce, no puedo desaprovechar su bienvenida presencia en nuestro foro para preguntarle algo que nos inquieta particularmente. Recientemente escuchamos al ministro de la Presidencia, el secretario de la Presidencia del actual régimen, diciendo que para la construcción de una carretera, el Consejo de Secretarios de Estado autorizó una expropiación.
esa palabra, en el contexto que vivimos, suena. Suena. Usted sabe a qué me refiero. Sí, señor. Entonces quiero que usted como experto nos explique y nos saque de todas las dudas. ¿Cómo está normada la expropiación? ¿En qué casos? ¿Cómo se procede? ¿Y bajo qué presupuestos legales? Sí, la expropiación puede ser privada o puede ser agraria. Si es privada, es porque el predio o el sitio se encuentra en el área urbana. Si la expropiación es agraria, es porque el sitio se encuentra en el área rural, fuera del perímetro urbano. Sí. Una tiene fundamento civil y la otra tiene fundamento agrario. La expropiación por sí es una institución jurídica de derecho civil y de derecho agrario. Pero claro, como usted bien lo dice, cuando se habla de expropiación suena. Pero la expropiación es una figura jurídica que conlleva que después de la expropiación, después de utilizar el predio por utilidad pública, merece una compensación a través del pago indemnizatorio por haber o utilizar esa propiedad. Si no hay indemnización, entonces no es expropiación, se convierte en confiscación. Y la confiscación está prohibida en la Constitución de la República. Por tal razón, cuando se utiliza un predio para utilidad pública, viene consecuentemente después el pago. Entonces, ¿qué es lo que ha autorizado el Consejo de Ministros? Entonces, lo que ha autorizado el Consejo de Ministros es que por donde va a pasar el tramo, sea por área urbana o sea por área rural, esos predios se van a expropiar y se va a pagar el justiprecio del valor de los mismos. Se hace una minuta y se hace el pago a través del avalúo. ¿Por qué ha tenido que autorizarlos el Consejo de Secretarios de Estado si eso usted me dice que ya está establecido en la ley con anticipación? Está establecido en la ley y está normado. Quizás lo que el secretario de Estado está motivando, está instando es el proyecto en sí y que la realización del proyecto conllevará la expropiación. ¿Por qué razón? Porque la expropiación no se puede negar. El propietario del predio por donde va a pasar la obra pública no puede negarse a la expropiación. Entonces nunca una expropiación es forzosa. A lo que puede oponerse es a la indemnización, porque no está de acuerdo con el los valor, valores, con lo que le reconocen la propiedad. Es correcto, eso sí es recurrible. De acuerdo. Eso sí es recurrible. De acuerdo, le dice, me van a pagar 10 lempiras por eso y yo pido 11. Sí, exacto, porque el avalúo, entonces ya inclusive la ley establece cómo el juez debe de manejarlo. De acuerdo. Viene un tercero y es el que emite el peritaje y establece el valor. De acuerdo. En materia agraria igual. En materia agraria hay un reglamento de avalúo de obras útiles y necesarias, donde establecen también cuál es el procedimiento para establecer cuál es el valor de la tierra y cuánto se tiene que pagar. Solamente que en materia agraria el pago es diferente, porque en materia agraria se paga con bonos de la reforma agraria, no es cash. En materia civil sí se paga en efectivo. ¿Solo con esos presupuestos se puede proceder de parte del gobierno a una expropiación? Solo que sea para utilidad pública. Utilidad pública. ¿Tiene algún límite la expropiación en términos de extensión territorial? No, no tiene. Eso se determina precisamente a través de emitir las decisiones. Puede ser una decisión administrativa. Entonces, así de previo, lo que ha autorizado el Consejo de Secretarios de Estado, ¿es correcto? ¿Es legal? Es correcto. Hay que hacer la investigación por donde va a pasar el predio, comenzar a determinar quiénes son los propietarios de la misma y estimar la procedencia de la expropiación forzosa. Lo que va a suceder es que van a ser algunos predios, voy de nuevo a la naturaleza jurídica. Si son predios de naturaleza jurídica privada, entonces procede la expropiación civil, pago en efectivo. Claro. Si son predios de naturaleza jurídica nacional o ejidal rural, entonces procede la expropiación agraria, pagos con bonos de la reforma agraria. Me queda clarísimo, me queda clarísimo. ¿Se fija, licenciada Eras, por qué le dije que estábamos ante un sabio? Definitivamente.
Totalmente. Yo quisiera ser así cuando sea grande. Lo voy a raptar un rato después del programa. Usted necesita tener el número de teléfono de este señor. Yo quisiera ser así cuando sea grande. Abogado Medina, vamos a concluir con usted nuestra intervención agradeciéndole la generosa conexión y el tiempo que nos ha dedicado. ¿Qué conclusiones quiere hacer usted en un par de minutos? Y un llamado para que no se tolere más las irregularidades desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Tiene 2 minutos, por favor. Gracias, licenciado. Mire, nosotros habíamos presentado un proyecto de ley, y eso creo que lo conoce Sandra también. Nosotros habíamos presentado un proyecto prácticamente en aquellos años. Nosotros decíamos que había una solución para este tema de las invasiones. Una era, hubiera una vez en el Instituto Nacional Agrario, el doctor lo sabe, que no se recibiera ninguna denuncia de un terreno ejidal, podríamos decir, o rural, ¿va? En ese sentido que sea de la producción agraria y que tenga que ver con grupos campesinos. Una veda, que no se reciba ninguna denuncia más, pero que también en el Instituto de la Propiedad tampoco se recibiera una solicitud de expropiación por causa de necesidad pública, que es en el aspecto de terrenos urbanos. Que se nombrara una comisión tripartita, pero no que fuera solo de parte del oficialismo, que tuviera que ver con la empresa privada, que trabajáramos con las alcaldías, con las cámaras de comercio y que el COEG estuviera participando para que pudiéramos darle una solución inmediata. Pero que se eligiera, que en ese momento se eligiera un fiscal especial, un juez especial, que hubieran policías y que se mantuviera, que el desalojo que se ejecutara fuera por flagrancia continua, o sea, que siempre estuviera en periodo de flagrancia, no de 24 horas, no de 48 horas, como dicen en cuanto a la presentación de algunos expedientes a los juzgados. Entonces, en ese sentido, nosotros íbamos a solucionar el problema, porque si hoy se invadía una propiedad, teníamos al fiscal, teníamos al juez, teníamos a los policías y podíamos solucionar eso de inmediato, ¿va? Y otro punto bien importante es que el delito de usurpación sea castigado con una pena mayor. Es demasiado motivante y hay demasiada impunidad porque solo lo detienen 24 horas, las 24 horas está libre y eso afecta. Entonces es motivante para el invasor y ahora no es simple invasión, eso se llama crimen organizado, debe modificarse el artículo 378 y a esas organizaciones criminales hay que acusarlas como que fuera crimen organizado. Esa es la única forma que nosotros le podemos dar solución a este problema. Hay que hacer reformas, especialmente en el Código Penal, hay que crear una comisión especial, pero que tenga un marco jurídico de actuación, no como una comisión solemne o latente que se nombró actualmente, que ha sido un fracaso. Y debe hacer reformas al Código Penal, claro que sí. Hay reformas que deben de hacer, pero hay que crear no comisión especial, sino que crear una ley especial para combatir esto y hay que pararlo hoy. Si no, va a haber más pobreza, menos inversión en este país y lógicamente menos desempleo, y eso lo sabe Sandra claramente. Gracias, abogado Medina. Aprecio mucho su generosidad. Aprecio mucho su generosidad, abogado Medina. Muchas gracias, licenciado. Un placer saludarle. Muchas gracias. Que tenga un feliz día. Doña Sandra Deras, una conclusión que desde su sector quiera aportarle a nuestra audiencia hoy para no seguir tolerando la inseguridad jurídica, sobre todo cuando toca a los productores del campo. Bueno, el abogado Ramiro mencionaba que se pueda crear, como quien dice, una ley y que se han propuesto proyectos de ley, pero si la ley ya existe, lo que nosotros como productores pediríamos al Estado es que se cumpla, porque no es posible que sigamos con esta inseguridad, estamos corriendo la inversión. Muchos de los productores ya no están sembrando banano, seguramente estas compañías van a tomar alguna decisión. Por supuesto. Al menos yo como empresaria no estaría dispuesta a poner en riesgo mi dinero, mi cultivo. Entonces seguramente pensaría que muy pronto estas grandes empresas van a tomar la decisión y que seguramente va a ser irse del país. Aprecio mucho su presencia hoy en nuestro foro. Le agradezco la gentileza de compartir sus enfoques. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Abogado Ponce, ¿qué conclusión puede usted aportarle a nuestra audiencia sobre la discusión que hemos tenido esta mañana? La seguridad jurídica está aparejada con el desarrollo sostenible. Esto ha sido un tema y un concepto que hasta el Banco Mundial lo ha pregonado después de un decenio. En ese orden de cosas yo considero que la creación de nuevas leyes no debe de darse. Eso no es posible. Creo que sería hacer una dispersión de leyes en forma innecesaria.
más consideraría yo crear un protocolo de aplicación de leyes, donde haya una prioridad. Justamente lo que dice ella. Una prioridad. Es lo que dice el de sector aplicación privado. de las mismas, y donde se pueda sectorizar y seleccionar comisiones petit, Sí. ¿verdad? Que ya los funcionarios tienen sus propias atribuciones y hay de ellos si no las cumplen, porque hay disposiciones legales que les imponen sanciones. El prevaricato administrativo es una nueva figura en el Código Penal, y el prevaricato administrativo está designado y está reputado para los funcionarios públicos que tuerzan la ley, Claro. que generen injusticia, Que se que no pongan la de apliquen. espalda. Seguramente que sí. La ley es perfecta. Nosotros los juristas amamos la ley, porque la ley es perfecta, así hay que decirlo. Pero no estamos haciendo bien la tarea. Estamos quitando leyes porque son de un gobierno. Estamos quitando leyes porque tienen un origen, por decir algo. Y Eso no creemos puede que ser los posible. problemas, las anomalías y los conflictos intersubjetivos de intereses se resuelven agravando las penas, metiendo más leyes, etcétera, etcétera. Y ese no es el camino, está claro. Seguramente que no. Miren lo que sucede. La ley de modernización agrícola es una Sí. hermosa ley. Sí. No se aplica. ¿Por qué? Porque la creó Rafael Leonardo Callejas, Sí. etcétera, etcétera. Esto y Por esto y lo supuesto. otro. No debe de ser así. Abogado Ponce, estoy agradecidísimo con su generosidad de compartir su sabiduría con nosotros. Siempre es un gusto. Aprecio mucho su gentileza y que nos distinga con ese maravilloso traje inglés con el que hoy luce esta mañana. Yo soy seguidor suyo, por eso lo uso. Nada de eso, nada de eso. No venga usted a presumir. Mire también los pendientes que ella lleva esta mañana. Qué lindura. ¿Cómo le adornan? Gracias. Gracias, doña Sandra. Le Gracias. deseo muchos éxitos y muchas gracias por haber estado y le espero cuando sí lo considere. Estamos para servir. Líder de los bananeros independientes, la licenciada Sandra Deras, la empresaria Sandra Deras, don Nelson Ponce, abogado eminente, y el también abogado don Ramiro Medina, hoy compartiendo sus enfoques sobre este asunto que nos interesa tanto, sobre la no tolerancia frente a la invasión de terrenos productivos en Honduras. Muchas gracias y adiós.